Este video está inspirado en el artículo de Peter Young, Modern JavaScript Explained for Dinosaurs. JavaScript es difícil si no has estado en este campo desde el principio. El ecosistema ha crecido tanto y tan rápidamente que es difícil comprender los diversos problemas que se resuelven con las herramientas modernas. ¿Has oído hablar de Browserify, Webpack, Node, NPM, Runt, Babel, etcétera, etcétera, etcétera? Un poco confuso. El propósito de este video es proporcionarte un contexto histórico de cómo ha evolucionado JavaScript desde sus inicios hasta ahora, y así comprender cómo encaja cada herramienta y qué resuelve. Empezamos desde cuando solo se necesitaba un archivo HTML y un archivo JS. Es decir, JavaScript a la vieja escuela. Vamos a empezarlo de una manera práctica. Primero, sobre el escritorio vamos a crear una carpeta. A esta carpeta le vamos a llamar Site. Luego esa carpeta la vamos a cargar en Visual Studio Code. Y así ustedes podrán notar que vamos a empezar un proyecto completamente en blanco. ¿Cómo hacían nuestros antepasados desarrolladores de páginas web o aplicaciones web para empezar su trabajo de desarrollo? Pues bien, primero vamos a crear un archivo HTML al cual vamos a denominar index. Y en él vamos a agregar o construir una página HTML con todos estos elementos o componentes que ustedes seguramente conocen. Luego, dentro del body vamos a incluir un elemento h1 con el título Hola Mundo. También incluiríamos un botón con un ID. Vamos a asignarle un ID a ese botón denominado btn. Y en la parte inferior, casi al final de el marcador body, vamos a colocar un elemento script con su propiedad src, apuntando hacia index, hacia el archivo index.js. Inmediatamente vamos a crear ese archivo index.js al cual estamos haciendo referencia en la página HTML. Para hacer entonces esta página web interactiva, estamos referenciando un archivo JS colocado en el mismo directorio raíz de nuestro archivo index. Y lo que contenga este archivo en JavaScript es el código que se va a ejecutar una vez que nuestra página se cargue. Entonces, para hacer una sencilla prueba, vamos a escribir el siguiente código. Definimos una variable y luego la referenciamos con document.getElementById y nos referimos al ID btn. Luego, una vez que hemos capturado el botón en la variable btn, le asignamos entonces un evento de onClick, el cual vamos a hacerlo igual a una función. Y esa función sencillamente va a ejecutar un alert en pantalla que va a decir lo siguiente: interactividad activada. Ok, tal y como está entonces nuestra página, vamos a hacer la prueba. Lo que vamos a hacer aquí es utilizar en Visual Studio Code, vamos a utilizar el menú contextual y vamos a seleccionar Open with libserver. Libserver es un componente adicional que se puede instalar con la funcionalidad de extensiones de Visual Studio Code. Por ejemplo, aquí, si yo hago una búsqueda en mis componentes instalados, libserver, ustedes notarán que es un componente que yo he instalado como un componente adicional en mi editor de códigos. Ustedes pueden también instalarlo haciendo una búsqueda de libserver e instalarlo.
Una vez que lo han instalado, entonces pueden utilizar el menú contextual desde cualquier página HTML y seleccionar el comando Open with Sleep Server. Eso es una excelente auxiliar para el trabajo del desarrollo. Y aquí ven entonces nuestra página cargada. Evidentemente nuestro botón se encuentra aquí, sin embargo no le colocamos ningún tipo de texto que nos permita identificarlo. Así que vamos a agregar aquí un texto que diga Click Me. Luego entonces hacemos un refresh de la página y hacemos un clic en él. Y ustedes pueden notar entonces que la interactividad está activada. Es decir, nuestro archivo JS está siendo cargado. Ahora, esta es la forma como hemos vinculado entonces una página web con su archivo JS que le da interactividad. ¿Cómo añadiríamos una tercera librería a nuestra página web? Por ejemplo, ¿cómo añadiríamos una librería como Moment, por ejemplo? Ustedes conocen esta librería, Moment, que es una librería con muchas utilidades relacionadas con el manejo del tiempo. A partir del 2010, emergen varios manejadores de paquetes de JavaScript que compiten entre sí para ayudar en la automatización de la descarga y actualización de librerías desde un repositorio centralizado. Para el 2013, el manejador de paquetes más popular era Bower. El manejador de paquetes más popular era Bower, pero fue destronado en 2015 por NPM. Desde el 2016, Yarn es un feroz competidor para NPM. Debe hacerse notar que NPM fue originalmente un manejador de paquetes para el ambiente Node.js, un entorno de ejecución para servidores JavaScript, no para el front-end, de modo que parecía extraño elegirlo para administrar paquetes que correrían en el navegador. Nota aparte, usar un administrador de paquetes significa, usualmente, utilizar la línea de comandos para ejecutar tareas, cosa que no se requería en el pasado para el desarrollo de frontend. Si nunca has usado la línea de comando antes, te recomiendo buscar un buen tutorial sobre eso en YouTube o Internet. Veamos cómo instalar Moment con NPM de forma automática en lugar de descargarlo. ¿Cómo incluiríamos Moment en nuestro proyecto? Pues bien, tendríamos que descargarlo. Aquí ustedes pueden observar que hay una sección de downloads. Si le dan clic al primer vínculo moment.js, eso les muestra una página web con todo el código necesario. Lo que hay que hacer aquí a la vieja escuela es copiarlo todo, seleccionar todo este código, copiarlo y luego en nuestro proyecto crear un nuevo archivo al cual podemos llamar también moment.min.js y dentro de él pegar todo eso. Hecho eso, entonces procedemos a referenciar este archivo en index. Si necesitamos hacer disponible el código de Moment para nuestro archivo index, incluimos un script debajo de index y lo referimos de esta misma manera como lo hicimos con index. Moment.min.js. Hecho esto, tendremos la variable moment disponible. Si nos fijamos en la consola del desarrollador y en ella escribimos la variable moment, observaremos que es una variable global que existe. Está en el ámbito global de JavaScript. Así que si retornamos a nuestro código index y hacemos una referencia a moment, ya entonces podemos utilizar esta librería y todas sus funciones. Por ejemplo, si pongo var fecha igual a moment.format y luego en la alerta quiero desplegar el valor de la variable fecha, entonces eso podemos comprobarlo al dar clic en el botón. Observen que me despliega el contenido de la variable fecha, que es la fecha del momento. Así que esta es la forma a la vieja escuela de incluir o agregar una librería externa a nuestro proyecto.
Veamos cómo instalar Moment con NPM de forma automática en lugar de descargarlo manualmente. Para ello debes tener instalado Node.js. Visita este sitio, nodejs.org, e instala la versión de la plataforma que necesites. Una vez que hayas instalado Node.js en tu sistema, podrás entonces utilizar los comandos de Node.js, como el que nos interesa en este momento. Primero, debo entrar a mi carpeta. La carpeta Site es la que contiene mi proyecto. También necesitan instalar npm. Van al sitio npmjs.com. Aunque cuando instalen Node.js también se instalará una versión de npm, les recomiendo que actualicen a la última versión npm en vista de que Node.js no instala por defecto la versión más reciente de npm. Una vez que ya tengan instalado Node.js y npm, entonces pueden escribir el comando npm init -y, y eso inicializará un proyecto Node.js en su carpeta de trabajo. En particular, lo que hará este comando será crear este archivo package.json, que es un paquete para manejar o administrar los diversos componentes y las dependencias para nuestro proyecto. Ahora que ya hemos inicializado nuestro proyecto en nuestra carpeta de trabajo, ya podemos instalar Moment utilizando npm. En el sitio Moment pueden ustedes referenciar las instrucciones de cómo instalar Moment con npm. Si tomamos este comando que está aquí, lo copiamos y lo pegamos en nuestra línea, colocados en nuestra carpeta del proyecto, podemos instalar Moment. Y con --save nos aseguramos de registrar esta dependencia en nuestro archivo package.json. Aquí se creará una propiedad de una dependencies y en ella se va a enlistar todos los componentes que vayamos instalando. Una vez instalado Moment, podrán ustedes observar que se ha creado una carpeta Node Modules y dentro de ella podemos curiosear un momento y vamos a encontrarnos con un componente dentro que es Moment. Con esto entonces podemos cambiar la referencia asociada a Moment. Podemos cambiar la referencia de este script y ahora dirigir la referencia hacia Node Modules, diagonal Moment, diagonal min, diagonal moment.min.js. Que esa es la dirección en donde vamos a encontrarnos ahora con nuestro nuevo archivo Moment. Lo cual quiere decir que ya podemos eliminar este archivo que anteriormente habíamos creado. Una vez hecho esto, ya podemos verificar si nuestro proyecto funciona igual que antes. Y como pueden ustedes observar, efectivamente, Moment está siendo cargado desde su carpeta Node Modules. De esta manera hemos habilitado nuestro proyecto para poder instalar todas las dependencias utilizando npm en lugar de descargarlas directamente en nuestro proyecto. La mayoría de los lenguajes poseen una forma de importar código de un archivo a otro. JavaScript no fue diseñado con esta característica, pues se supone que solo se ejecutaría en los navegadores, sin acceso al sistema de archivos de las computadoras. Así que, por mucho tiempo, la organización del código en JavaScript consistió en compartir variables globales. Esto es lo que hemos hecho con Moment. Por ejemplo, que al cargarse desde el archivo index.html antes que cualquier otro archivo JS, la variable global Moment queda disponible en el ambiente de ejecución para el resto de los archivos, sea que lo necesiten o no. En 2009, un proyecto llamado CommonJS comenzó a crear especificaciones para el uso de JavaScript como un ecosistema externo a los navegadores. Una parte importante de estas especificaciones fue la creación de módulos, lo que permitiría importar y exportar códigos de programación entre archivos, tal y como lo hacen el resto de los lenguajes de programación, sin la necesidad del uso de variables globales. La más conocida implementación de este sistema se puede encontrar en Node.js. Pues bien, si tratamos de hacerlo, por ejemplo acá arriba, y decimos var
moment igual a require moment. De esta forma, ¿qué pasaría? Comprobemos eso en nuestro navegador. Observen que la consola arroja un error, indicando que require no está definido en nuestro archivo index en la línea 2. Ahí es donde se necesitan los module bundler o empaquetadores de módulos. Un empaquetador de módulos es una herramienta que soluciona el problema de importar y exportar módulos mediante un proceso constructivo con acceso al sistema de archivos, que produce un resultado que es compatible para los navegadores y que no requiere acceso al sistema de archivos. En este caso, necesitamos un empaquetador de módulos que encuentre todas las sentencias require, como esta que hemos incluido aquí, y las reemplace con el contenido de cada archivo requerido. Al final se obtiene un único archivo JavaScript consolidado sin sentencias require que el navegador no reconoce. El empaquetador de módulos más popular hasta hace poco fue Browserify, que lo pueden encontrar en esta dirección web. Salió en el año 2011 y fue pionero en el uso de la sentencia require de Node.js. Sin embargo, en 2015, Webpack empezó a ganar tracción en la comunidad de desarrolladores web como el empaquetador predilecto, en especial desde que la popularidad de React como librería de desarrollo front-end se dispara, ya que esta librería saca total ventaja sobre todas las características proporcionadas por Webpack. Veamos cómo usar Webpack para hacer la expresión require que funcione. Primero, instalamos Webpack como una dependencia de desarrollo. npm install webpack -save-dev. Esto hará que Webpack se registre como una dependencia que se utilizará única y exclusivamente en el ambiente de desarrollo. Les recuerdo que nuestro botón Click Me ha dejado de funcionar puesto que está haciendo referencia a una variable moment no definida. La estamos tratando de incorporar mediante la sentencia require en la variable moment. Es decir, la estamos leyendo directamente desde nuestro Nodal Modules. Para verificar aún mejor esta situación, vamos a eliminar el acceso de moment desde este script. Muy bien. Ahora que se ha instalado Webpack, si verificamos nuestro archivo package.json, se darán cuenta que en la propiedad dev dependencies se ha registrado nuestra dependencia de desarrollo Webpack. Una vez instalada, vamos a proceder a ejecutar Webpack para que se encargue de transformar este require que está aquí y colocar todo el contenido del código de moment en la variable moment y hacerla que funcione en nuestro navegador. De modo que en nuestra línea de comando escribimos el siguiente comando. /node raya modules .bin webpack index.js bundle.js. Lo que quiere decir esta línea es la siguiente. Primero, nos referimos a esta ruta node modules.bin webpack para encontrar el archivo ejecutor de Webpack y luego entonces especificamos nuestra fuente de entrada que es index, es en ese archivo donde estamos haciendo el require de moment y luego especificamos en qué archivo vamos a consolidar todas nuestras librerías y código JavaScript. Ejecutamos este comando. Una vez que el comando ha finalizado, podemos observar en nuestra carpeta de proyecto un nuevo archivo denominado bundle y en él van a encontrar este código que generalmente es ilegible. En él, Webpack se ha encargado de consolidar toda la funcionalidad de nuestro proyecto, que al momento es bastante limitada. Para comprobar que esto verdaderamente funcione, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar aquí la referencia de script de index hacia bundle.
Luego comprobamos una vez más la funcionalidad de nuestra página. Como pueden ustedes ver, efectivamente funciona. Lo que quiere decir que ahora nuestro proyecto está trabajando con lo que contiene el archivo de JavaScript bundle en lugar del archivo index. De aquí en adelante, se considera a nuestro archivo index como nuestro código fuente y el bundle como nuestro código minificado, construido y optimizado. Nótese que sería necesario ejecutar esta acción cada vez que index reciba modificaciones. Esto es muy tedioso y más aún cuando se necesita usar otras características de Webpack. Si yo modificara este código y agregara un nuevo comando como console.log e indicara nueva instrucción y esperase que esa instrucción apareciese en la consola de desarrollo cuando recargo la página y observo en la línea, noten ustedes que no se ejecuta ninguna línea de comando. Tendría que volver a ejecutar entonces nuevamente este comando una vez más para volver a recoger, es decir, actualizar todos los cambios que he hecho en index y volverlos a empaquetar en bundle. Una vez que se ejecuta, luego vuelvo nuevamente a recargar la página y hago clic en el botón Click Me. Noten ustedes que en la línea de comando aparece la instrucción de la consola. ¿Qué deberíamos hacer para evitar tener que ejecutar toda esta línea de comando una y otra vez, haciendo el trabajo un poco tedioso? Webpack puede leer un archivo de configuración en el directorio raíz de nuestro proyecto. El archivo puede llamarse de esta manera: webpack.config.js. Y en él podemos escribir ciertas instrucciones que queremos que Webpack tome en cuenta cada vez que lo ejecutemos, de tal manera que ciertas tareas se automaticen. Así que escribimos lo siguiente dentro de ese archivo: module.export. Lo vamos a definir como un objeto y dentro vamos a escribir la propiedad entry. Y en la propiedad entry vamos a especificar cuál es el archivo de entrada, es decir, nuestro archivo de inicio, que para nuestro proyecto es index. A partir de aquí es que estamos introduciendo o estamos requiriendo todas las librerías y códigos que necesitamos para que nuestra aplicación funcione. Así que lo especificamos de esta manera: .index.js. Y también declaramos una propiedad output, donde necesitamos definir en qué lugar o archivo vamos a hacer el empaquetado o la consolidación. En este caso, el output va a ser un objeto con la propiedad filename. Y el final o archivo en el cual vamos a crear nuestro empaquetado se llama bundle.js. Con estas especificaciones dentro del archivo webpack.config es suficiente para que Webpack funcione de manera automatizada. Vamos a comprobarlo. Si en mi función onClick agrego una nueva línea de instrucción, console.log nueva instrucción, recargo mi página de proyecto y doy clic en el botón Click Me, observen que la instrucción de la alerta se ejecuta, pero en la consola no aparece ninguna instrucción nueva, lo que significa que es necesario ejecutar el comando webpack. Vamos a hacerlo ahora. Ahora simplemente tenemos que ejecutar el comando node modules /bin webpack. Simplemente, no es necesario agregarle nada adicional. El resto de la información Webpack la obtendrá de webpack.config.js. Verifiquemos si efectivamente ahora nuestra nueva instrucción se está ejecutando en la línea. Se está ejecutando en la consola. De esta forma, con Webpack ya no es necesario el manejo de variables globales.
Ya no es necesario cargar dependencias externas mediante el tag script en el archivo HTML. Simplemente hacemos referencia a el archivo bundle. Solamente cargar un único archivo se obtienen mejoras en el rendimiento de nuestra web app. Mejor aún, inclusive, ya no es necesario hacer tantas referencias a Node Modules Bin. Simplemente ejecutamos el comando Webpack. Y como pueden ustedes observar, el comando se ejecuta y y construye nuestro proyecto. Para evitar que esto se vuelva tedioso, cada vez que hacemos algún tipo de cambios o modificaciones en nuestro archivo principal de proyecto o agregamos nuevas librerías, podemos automatizar mediante un manejador de tareas que nuestro proyecto ejecute esas tareas sin estarles prestando demasiada atención. Ahora que estamos usando pasos constructivos para nuestro desarrollo, tiene sentido usar un manejador de tarea que automatice este proceso un poco. Para los desarrolladores en front-end, esto incluye minificar el código, optimizar las imágenes, ejecutar test. En el año 2013, Grunt era el más popular administrador de tareas y Gulp el competidor más cercano. Hoy en día, la elección más popular son las capacidades de scripting del mismo NPM. Veamos un ejemplo. En el archivo package.json podemos definir scripts que ejecuten tareas automatizadas por nosotros. Por ejemplo, vamos a crear una tarea que vamos a denominar build. Y esa tarea se va a encargar de ejecutar todo el proceso de construcción de nuestra aplicación. Así que dentro de la propiedad scripts podemos agregar build. Y luego definimos que esa tarea ejecutará el siguiente comando. Webpack -progress -p. -progress y -p son modificadores que permitirán verificar en la misma línea de comandos el progreso del empaquetado. Vamos a probar esta nueva tarea en nuestra línea de comandos. Para ejecutar una tarea en un proyecto npm que definamos dentro del script, simplemente tenemos que escribir npm run build. Y ahí pueden notar cómo se lleva a cabo el proceso de empaquetado con Webpack. Vamos a agregar ahora otra nueva tarea que nos permitirá ejecutar esta tarea de reconstrucción cada vez que hagamos una nueva modificación en nuestro proyecto. A esta tarea vamos a denominarla watch, que es una tarea que utilizaremos en el proceso de desarrollo de nuestra aplicación. Y esta tarea va a ejecutar el comando webpack progress -watch. Ahora en la línea de comando escribimos npm run watch. Y noten cómo se ejecuta un proceso de construcción de la aplicación y sin embargo queda la línea abierta. Queda el comando, queda la tarea abierta. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a dejar esta línea abierta visible en pantalla y ejecutemos algún tipo de modificación en nuestro archivo index. Teóricamente, cuando el archivo index reciba una nueva modificación, la tarea watch automáticamente se encargará de detectar la modificación y empaquetar nuestra nueva aplicación para que sea funcional. Ejemplo, cambiemos el mensaje que se muestra en la consola por esto. La actualización se ejecuta automáticamente. Noten en la línea de comando cómo efectivamente se está ejecutando el empaquetado. Inmediatamente hemos hecho los cambios, automáticamente el watch se encarga de hacer la tarea de manera automática. Si vamos a nuestro proyecto y damos clic en el botón Click Me, efectivamente la nueva instrucción se está ejecutando desde el bundle. De esta manera hemos repasado los principios más básicos
ante todo las nuevas y modernas herramientas de desarrollo para aplicaciones y proyectos JavaScript. Desde un contexto histórico hemos visto cómo tradicionalmente se desarrollaban aplicaciones y páginas web y cómo actualmente se aplican las modernas herramientas de automatización, de empaquetamiento y de modularización de aplicaciones web. Muchas gracias por su atención y los veo en un próximo video. Muchas gracias.